trajo su Biblia, vaya a Hechos, libro de Hechos, libro de los Hechos. Capítulo 17. Versículo 22 al 31. Aquí el apóstol Pablo habla y enseña a los atenienses. Los atenienses tenían muchos dioses. Cuando llegó el apóstol Pablo a Atenas, les enseñó de un solo Dios. Hechos 17, versículo 22 en adelante. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Vamos a ir a una pequeña oración. Nuevamente, Padre Celestial, estamos contentos y alegres, y le pedimos, le rogamos, le suplicamos que nos ayude a entender esta escritura. Al Dios no conocido. Pero hoy en día, tú has dejado tu palabra para que te conozcamos. Así prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibirlo. Que nuestra mente haga a un lado todas las cosas que están esperándonos allá afuera, y
y que haga un espacio para recibir tu palabra y que tú la hagas crecer a su tiempo. Padre Celestial, enséñanos a conocerte más. Muéstranos por medio de las Escrituras cómo eres. Y así prepara nuestro corazón para recibirte. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. El tema de hoy se llama el Dios que estás buscando. Hoy vamos a conocer al Dios verdadero. Yo sé que en este lugar hay visitantes que no conocen al Dios verdadero, o que conocen a un Dios, pero que necesitan conocerlo más de cerca. Dios no está lejos de nosotros, decía el apóstol Pablo. Él nos creó, y así como Él nos creó, Él nos busca y nos llama al arrepentimiento para que podamos conocerlo y vivir para Él. Tal vez usted llegó hoy a este lugar por diferentes razones. Quizás alguien lo invitó, quizás está pasando por un problema, quizás tiene preguntas acerca de la vida, quizás ha escuchado hablar de Dios, pero nunca ha tenido una relación verdadera con Él. Y quizás usted piensa, yo no conozco mucho de Dios, pero me gustaría conocerlo. Bueno, hoy quiero decirle que algo importante Dios va a hacer con usted y conmigo. Antes de que usted buscara a Dios, Dios ya sabía quién era usted. Antes de que usted pensara en acercarse a Él, Dios ya estaba llamando. La pregunta de esta mañana no es solamente, ¿existe Dios? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a conocer al Dios verdadero? Cuando Pablo llegó a Atenas, encontró una ciudad llena de personas religiosas. Personas que no conocían verdaderamente a Dios. Y entrando en Atenas, Pablo encontró un altar que decía, al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo aprovechó aquella oportunidad para hablarles del Dios que ellos no conocían. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hablar al Dios no conocido. El primer punto es que hay personas que buscan a Dios pero no lo conocen. Hechos 17, 22 y 23 dice, entonces Pablo, puesto el pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hay gente que conoce a Dios, pero no se ha acercado a Dios. Versículo 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Todo el mundo conoce a Dios, pero ignoramos realmente quién es Dios. Por eso al final de la escritura Dios manda, bueno, que pasando a esta ignorancia Dios manda que todos se arrepientan, o sea, que todos reconozcan. Y el apóstol Pablo observó que los atenienses eran muy religiosos. Tenían altares, templos, imágenes y diferentes dioses. Tenían religión, pero no conocían al Dios verdadero. Por eso Pablo les dijo, en esencia, ustedes son muy religiosos,
Pero yo quiero hablarles del Dios que ustedes no conocen. Al día de hoy puede suceder. Si usted le pregunta a una persona, ¿tú conoces a Dios? Sí, yo lo conozco. Pero ¿por qué eres muy religioso? Si nomás hay un solo Dios. Hoy en día también entre nuestros hermanos puede una persona asistir a la iglesia, tener una Biblia, creer en Dios, conocer historias bíblicas, haber sido criado desde su infancia en la religión, pero aún así no conocer verdaderamente a Dios. Porque conocer verdaderamente a Dios es vivir una nueva vida y vivirla en obediencia. Cuando nosotros conocemos realmente a Dios, hacemos todo lo que Dios nos está mandando. Pero cuando realmente no conocemos a Dios, hacemos lo que yo quiero. Es posible conocer información acerca de una persona sin conocer personalmente a esa persona. Yo puedo saber quién es un presidente, dónde nació y qué hizo, pero eso no significa que lo conozca personalmente. De la misma manera, una persona puede saber cosas acerca de Dios sin haber rendido verdaderamente su vida a Dios. Tal vez usted ha escuchado hablar de Dios toda su vida, pero hoy pregúntese, ¿realmente conoce a Dios? ¿Realmente yo le conozco a Dios? No estoy preguntando, ¿conoce usted a Dios? Estoy preguntando, ¿conoce usted a Dios? El punto número 2, el Dios verdadero es el creador de todo, dice el apóstol Pablo. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora Pablo comienza explicando quién es Dios. Dios hizo el mundo y todo lo que existe en este mundo. Esto significa que Dios no es una creación del hombre. El hombre no creó a Dios, Dios creó al hombre. El universo no apareció sin propósito. La vida no carece de significado. Usted no está aquí por accidente. Usted fue creado por Dios. Por eso Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después de ahí creó al hombre, a su imagen y semejanza. La Biblia comienza con una declaración sencilla. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de hablar del hombre, la Biblia habla primero de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el principio de todo. ¿Qué significa esto para usted? Bueno, significa que su vida tiene un propósito. Usted no fue creado solamente para trabajar, para ganar dinero, para comprar una casa, para tener una familia, para disfrutar de algunos años y finalmente morir. No, no fue creado para eso. Pero mucha gente así lo cree. Nacer, crecer, vivir, disfrutar y morir. Dios lo creó con un propósito espiritual. Eclesiastés 12, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero versículos antes habla de qué es la vida. El hombre debe reconocer a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, porque fue creado para Dios. Punto número 3. Dios no está lejos de usted. Hechos 17:27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos.
Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Pero hoy Dios le dio la oportunidad de venir porque Dios lo llamó. No fue porque, no, pues voy a visitar la iglesia de FAR. No, porque voy a visitar a mi familiar. No, Dios te está llamando. Hoy no viniste por casualidad. Dios te llamó, Dios puso en tu corazón, ve allá. Así como le dijo a quién. Al padre de las luces, a Abraham, sal de tu parentela y ve, yo te enseñaré. Dios también nos llamó el día de hoy. Pablo dice que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Este es un mensaje hermoso para una persona que está buscando a Dios. Quizás alguno piensa, es que Dios está demasiado lejos de mí. O tal vez piensa, pues después de todo lo que he hecho, Dios no puede quererme. A lo mejor alguno está pensando, es que yo he cometido muchas o demasiados errores y yo siento que Dios no está cerca. O yo no soy lo suficiente para que Dios me atienda. Pero Dios no está lejos. ¿Quién es el que se alejó? Muchas veces pensamos que Dios se alejó de nosotros, pero la Biblia enseña que el pecado es lo que nos separa de Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades, vuestro pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado hace separación entre el hombre y Dios. El problema no es que Dios haya dejado de amar al hombre. El problema es que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Punto número 4. Dios quiere que usted lo busque. Hechos 17:27 dice, para que busquéis a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Acuérdense. Segunda de Timoteo 3:16. Acuérdese siempre. Dios está diciendo que Él no está lejos. Pablo dice que Dios hizo esto para que los hombres lo buscaran y pudieran encontrarlo. Dios quiere que usted lo busque. Dios aquí está. Pero Él quiere que usted venga a Dios. Dios nunca se va a esconder. Hasta el día de hoy Dios ha dejado evidencias de su existencia. Nos ha dejado su palabra para que le conozcamos. Nos ha enviado a su Hijo para que sepamos cómo es Dios. Nos ha anunciado el Evangelio para que nosotros vivamos en la obediencia que Dios quiere. Y hoy usted está escuchando este mensaje. Bueno, Dios quiere que usted le conozca. ¿Cómo le voy a conocer? Bueno, Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Así es como vamos a conocer a Dios, por fe. Quizás usted piensa que fue casualidad que alguien lo invitara, quizás fue casualidad que usted entrara por estas puertas, pero no es casualidad. Dios quiere que le conozca y que usted se acerque. Punto número 5. Dios no es una imagen hecha por el hombre, como todos los religiosos buscan a Dios. Pero Dios dice, Hechos 17:29, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
no debemos de pensar que Dios está ahí. Porque a veces el hombre al dinero lo hace como un Dios. Cualquier imagen la hace como un Dios. Cualquier escultura la hace como un Dios. Y Dios no está ahí. Dios está aquí. Jesús dijo que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo, dijo. Pablo explica que Dios no debe de ser comparado con oro, plata o piedra moldeada por hombres o por manos humanas. ¿Por qué? Porque Dios es superior a todo lo que el hombre pueda fabricar. Una imagen no puede salvar, una estatua no puede escuchar, una figura hecha por manos humanas no puede perdonar pecados. Dios sí puede perdonar pecados. Punto número 6. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, al día de hoy, manda a que todos los hombres se arrepientan. A que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Pablo dice que Dios ordena a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Observen la palabra. No dice a ciertas personas, dice a todos los hombres. Eso incluye al religioso, al incrédulo, al joven, al adulto, al rico, al pobre, al que ha vivido una vida inmoral, al que ha cometido grandes errores. Dice a todos los hombres. ¿Por qué a todos los hombres? Porque todos necesitan cambiar su manera de vivir. Arrepentirse es cambiar su manera de vivir. Arrepentirse no significa simplemente sentirse mal. Una persona puede sentirse culpable y continuar viviendo igual. El arrepentimiento verdadero que Dios nos enseña es reconocer el pecado, cambiar de corazón y decidir volver a Dios a vivir una vida nueva, la que Él solamente puede dar cuando lo reconocemos. El arrepentimiento no es solamente, no, pues lo siento. El arrepentimiento verdadero es reconocer y querer cambiar. El pecado que hay en nosotros nos lleva en una dirección equivocada. Dios está confrontando nuestro pecado. Pecado en la Biblia quiere decir errar al blanco, ir en una dirección opuesta a los mandamientos de Dios. No quiere decir lo que usted está cometiendo, sino el pecado en la Biblia es ir en dirección opuesta a la de Dios. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Él es el que nos va a seguir guiando hasta el día de hoy por medio de su palabra. ¿Por qué necesito arrepentirme? Bueno, porque todos hemos pecado. O sea, todos en algún tiempo íbamos en una dirección opuesta. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice porque algunos pecaron, dice todos. Yo en algún tiempo vivía en pecado, o sea, vivía en dirección opuesta a la de Dios. Pero reconocí, acepté su palabra, su mensaje, su evangelio, y Dios me da una nueva vida. Y ahora Dios me dice, bueno, ya no camines en tu pecado. ¿En cuál pecado? Bueno, en tu dirección opuesta. Ahora camina en la dirección que yo te estoy enseñando. Pero para ir en la dirección que Dios me está enseñando, yo necesito a Cristo. Usted necesita a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. El problema del hombre no es solamente económico, no es solamente familiar, no es solamente emocional. El problema más profundo del hombre es espiritual, el pecado, que se ha apartado de Dios. 8. Dios envió a Jesús porque nos ama. Aquí está la buena noticia. Dios no solamente dice, ustedes han pecado. Dios también nos ofrece una solución. Juan 3:16 dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo vivo en mi pecado, o sea, caminando en una dirección incorrecta, me voy a perder. Pero Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo vivo en mi pecado, caminando en dirección incorrecta, voy a caminar y llegar a la condenación del mundo. Pero si me arrepiento, vengo y obedezco lo que Dios me está pidiendo, tengo una oportunidad de enderezar mi camino y ir en la dirección correcta que Dios me va a mostrar hoy. El amor de Dios es que dio a su Hijo. Jesús vino a este mundo. Jesús murió en la cruz. Jesús derramó su sangre y Jesús resucitó. ¿Por qué? Para salvarnos del pecado. Jesús es el camino para llegar a Dios. Punto número 9. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es nuestro camino. Su palabra es la verdad y nos da vida. Y luego dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nos enseña el camino para llegar al cielo, pero para llegar al cielo necesitamos caminar en el camino de Dios. Observe, Jesús no dijo yo soy uno de los caminos. Jesús dijo yo soy el camino, pero Dios le da libre albedrío al hombre. El hombre puede buscar muchas alternativas. Puede buscar el camino del dinero, del placer, de la fama, de la religión, de la filosofía, pero ninguna de esas cosas puede llevarlo a Dios, ni puede quitar el pecado. Solamente Cristo puede salvarnos. Punto número 10. Dios ha dado una oportunidad, pero no debemos desaprovecharla. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Va a haber un juicio un día. Pablo enseña que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de su Hijo Jesucristo. Esto significa que algún día todos estaremos delante de Dios. No importa cuánto dinero tengamos, no importa nuestro apellido, no importa nuestra posición, no importa nuestra educación, todos tendremos que responder delante de Dios. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecida para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el justo juicio de Dios. Todos vamos a morir, ninguno va a ser eterno, pero cuando muramos, si muramos con Cristo, tenemos la oportunidad de entrar al cielo y tener la vida eterna. Si moremos sin Cristo, es una perdición, porque vamos a ir a una condenación eterna. Las dos partes son eternas. Muchos dicen, no, yo me muero sin Cristo y ya se acabó. No, allá va a ser el sufrimiento, el crujir de dientes. Dios te está dando la oportunidad que escojas hoy el vivir una vida eterna, pero con Cristo. Claro, no va a ser fácil, porque tengo que arrepentirme. El arrepentimiento dice, tienes que cambiar de dirección. Tienes que empezar a vivir una vida nueva. Pero ¿cómo voy a empezar a vivir una vida nueva? Bueno, renovando la mente, poniendo las palabras de Cristo en nuestra mente. Así es como empiezo a vivir una vida nueva. La Biblia enseña que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Esta es una advertencia. ¿Usted quiere conocer a Dios? Bueno, hoy lo está conociendo. Dios le está diciendo lo que usted y yo tenemos que hacer.
Usted tiene hoy una oportunidad. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero Dios sí. ¿Qué debo de hacer? 11. La Biblia no solamente nos dice qué debemos de hacer, también nos enseña cómo responder al Evangelio. Romanos 10:17, ya leímos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted ya escuchó lo que Dios nos está enseñando al día de hoy. Dios quiere que crea usted en Jesucristo para poder ser salvo. Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. No solamente creer, sino de ser fiel hasta la muerte. 3. Debe de arrepentirse de sus pecados. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque ya no somos ignorantes, Dios le está diciendo todo lo que Él hizo. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Después usted debe de confesar su fe delante de los hombres. Romanos 10:9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si hoy yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, puedes pasar al frente y confesar tu fe delante de los hombres para que Jesucristo te confiese delante de Dios. Porque, dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 5. El último punto, bautícese en obediencia a Cristo. Jesús mandó en Marcos 16:16 que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Usted debe de bautizarse creyendo en el Señor Jesucristo para poder ser salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación que Dios tiene preparada cuando Cristo regrese. Si ahorita Cristo no ha regresado, aproveche esta oportunidad de conocer a Dios. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la promesa. La promesa de que ya no vamos a caminar solos. Ahorita, si no tiene usted el Espíritu Santo, usted está caminando solo. Necesita venir, confesar su fe, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo y empezar a caminar con Cristo. Pero si usted no está caminando con Cristo, es necesario que hoy empiece su nueva vida en Cristo. Por último, debe de permanecer fiel. Apocalipsis 2:10, al final de los versículos dice, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel es seguir a Cristo. No significa venir un domingo sí, un domingo no. Faltar por las tardes no significa eso, seguir a Cristo. Acuérdense que todos vamos a comparecer delante de Cristo y vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho en nuestra propia vida, en este mundo. Por último, una invitación personal. Querido visitante, quizás hoy llegaste sin conocer mucho de Dios, pero ahora has escuchado quién es Él. Dios es tu creador. Él te conoce, Él te ama, Él quiere que lo busques, Él quiere que abandones el pecado, porque Él envió a Jesús para salvarte. Y Él quiere que te prepares, porque algún día tendrás que encontrarte con Él. La pregunta es, ¿qué harás con Jesús? ¿Puedes salir de este lugar y continuar exactamente como vives? ¿O puedes decir, hoy quiero comenzar a buscar a Dios? Hechos 17 comenzó con personas que tenían un altar. Y ese altar decía Dios no conocido. Pero Pablo vino para enseñarles quién es ese Dios. Hoy quizás usted llegó sin conocer a Dios, pero Dios quiere que le conozcan.
No permita que este mensaje sea simplemente otro sermón que escuchó. Permita que sea el día en que comenzó a buscar verdaderamente a Dios. Jesús dijo, buscad y hallaréis. Amigo, amiga, si usted no conoce a Dios, no se vaya pensando que no tiene esperanza, porque hay esperanza. Hay perdón, hay salvación y hay una nueva vida en Cristo. Pero si tienes que responder a Dios, Dios ya habló. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a escucharlo y a obedecerlo? Para los hermanos de la iglesia, nosotros también debemos de escuchar este mensaje. Quizás no conocemos a Dios, pero estamos ayudando a otros a conocerlo. Porque hay personas que entran por estas puertas cargando de problemas, de pecados, de dudas y de heridas. No necesitan solamente ver un edificio, necesitan ver a Cristo en nosotros. Que nuestra iglesia sea un lugar donde el pecador pueda escuchar la verdad, pueda conocer el amor de Dios y encontrar el camino de salvación. No dejemos que una persona entre como visitante y salga sin haber escuchado claramente el Evangelio. Porque quizás hoy Dios puso en esa persona delante de nosotros una razón. El Dios que ellos no conocían quiere ser conocido por ellos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de anunciarlo. Pero hay un mandato. Hechos 10:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, a que cambien su manera de vivir y que empiecen a vivir a la manera de Dios. Vamos a entonar un canto de invitación. El que esté dispuesto a vivir una nueva vida en Cristo, bueno, hoy lo puede hacer. Ya Dios nos dijo qué es lo que debemos de hacer. Está en mí, está en usted, en obedecer y conocer más a nuestro Dios. El que pueda estar de pie puede hacerlo. Y si algún hermano quiere la oración para recibir el refrigerio de Dios, puede hacerlo. También podemos orar por él. Y Dios nos lo bendiga.